tengo 15 años leyendo el curso de milagros. Tengo 5 años practicándolo al pie de la letra y esos 5 años he seguido las indicaciones del libro, que son los que me han traído hasta aquí, a mi estilo de vida, compartiendo un curso de milagros, el mensaje de literalmente tranquilidad, paz y específicamente el camino hacia el amor verdadero. Esto es muy bonito porque una vez que empiezas a fluir en él, sigues siendo humano, sigues sintiendo muchas cosas del mundo, del humano, pero sin religiosidad, sin dogmas, sin grilletes mentales, emocionales, literalmente físicos. Empezamos a darnos cuenta de esas piedritas que traemos cargando, conscientes o inconscientes, y las vamos liberando en nosotros y en el otro. Y a partir de eso encontramos la tranquilidad, la paz y el amor verdadero. Y entendemos que muchos de los constructos que el mundo tiene son eso, constructos para esconder una verdad inminente. Eres amor, llegaste proveniente del amor y tu destino es el amor. Por consiguiente, tu camino también es el amor. Hoy en este diciembre, considerándome por muchos años el Grinch, te puedo decir que encontré el sentido, el sentido del verdadero amor. Y te lo quiero compartir, dependiendo de la voluntad divina, de la voluntad de Dios en este momento. Por eso vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien fluya a través de la palabra y que sea el Espíritu Santo quien fluya a través del entendimiento y el conocimiento que ya traemos implícito todos y cada uno de nosotros. Pongo en tus manos, Espíritu Santo, este maravilloso día. Te entrego en mí todo aquel que está recibiendo la voz, la imagen, el sentido, la emoción, el ser. Y te entrego en mí mi capacidad desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro, porque soy eternidad en las manos de Dios, en las manos de la fuente, en las manos del ser. Gracias por todo aquello que me reflejas desde el verdadero, desde la verdadera creación. Y especialmente gracias por todo en aquel en el que me reflejo desde el verdadero ser del origen. Gracias por ser el instrumento en ti, en mí y en todos y cada uno. Gracias, Espíritu Santo, que a partir de este instante sea la voluntad de Dios en la palabra y en el hecho. Amén. Bien, estaba diciéndote que esta clase va a ser muy edificante tanto para aquellos que estamos en vivo como para aquellos que estamos en diferido. Y muy especialmente para mí como ser humano. Te comentaba que tenía pues más de 15 años. El libro tiene mucho más de 15 años que llegó a mí, lo conocí, etcétera, etcétera. 15 años que empecé a entrar y salir como esa pasión tan acostumbrada en la vida del humano. Sin embargo, desde hace 5 años que tomé la decisión de seguir el estilo de vida y el camino que me fuera indicando la voz del Espíritu Santo en mí, me ha llevado hasta esto que en un principio con la emoción la reconocía como miedo, pero hoy reconozco que esa emoción no es precisamente miedo. Una de las muchas caras de miedo, la incertidumbre, la inseguridad, la ansiedad, la incapacidad, etcétera, etcétera, eran esos impostores que me platicaban y me platicaban que yo no podía ni debía, por incapaz, estar aquí enfrente de ti. Pero en realidad no se trata de ti, porque tú eres yo. Y exactamente en el mismo instante en que yo estoy recibiendo esta lección, la estás recibiendo en mí, en ti. Y parece un trabalenguas, pero ahí está la belleza, ahí está la verdadera belleza. Entonces, yo, nosotros nos manejamos, tú bien sabes, en la academia nos manejamos por rubros. Nos manejamos en el rubro del mundo, que es la salud, el dinero y el amor. En el mundo hacia el camino espiritual, nos vamos en el cuerpo, la mente y el espíritu.
Y cuando compaginamos esos rubros, nos consideramos que vamos ya hacia el camino espiritual, literalmente, que es el ser crístico, tu hermano mayor, el maestro, el ser espiritual, el Espíritu Santo, y el ser creador, el origen, la fuente, Dios, la divinidad, el universo, como le quieras llamar. Para llegar a ese camino, a ese destino, sentimos que tenemos que recorrer un largo camino y sentimos que ese destino está lejos y está fuera de nosotros. Lo más increíble y lo más maravilloso es darnos cuenta que no tenemos que ir hacia atrás ni tampoco ir hacia enfrente, porque el pasado no existe y mucho menos el presente, porque en el mismo instante que nosotros queremos, digo, mucho menos el futuro, porque en el mismo instante que queremos cambiar el presente, perdemos el presente por ir a buscar el futuro y allí es donde se nos produce esa ansiedad. Entonces, entendiendo eso, que corresponde a clases que ya hemos tenido, a sesiones que ya hemos tenido, y entendiendo que debemos de existir, disfrutar, gozar, vivir el presente, el momento, es donde debemos entender que somos esa chispa, ese chispazo, esa eternidad en el presente mismo. Entonces, lo que fue, lo que es y lo que será está en ti, en presente constante. El universo te pertenece en presente constante. Y todo aquello que tu mente a través de ti sea capaz de crear en presente constante también te pertenece. ¿Qué es lo maravilloso de todo esto? Entender que como mente creativa, en este mundo de tercera dimensión, nos encontramos dentro, no nos encontramos fuera. Entonces, al entender que nos encontramos dentro, que somos uno con el todo, es decir, con la fuente, con el origen, entendemos que formamos parte esencial del ser creador. Y al entender que somos parte esencial del ser creador, entendemos que nuestra creación forma parte esencial de la totalidad. ¿Qué hacer cuando el exterior, entre comillas, exterior, nos está aún reflejando o nos está reflejando las caras del miedo? Pero especialmente, ¿qué hacer cuando en un momento, en un tránsito, en un tiempo, en el tiempo, porque recordemos que el juego de la vida se rige por un elemento, por un símbolo, que aunque forma parte de la creación dentro del juego, en la realidad de la totalidad es innecesario, en la eternidad, en el gozo eterno de tu ser, es innecesario, pero en el juego de la vida es parte esencial del juego. Entonces, ¿qué hacer cuando en el tiempo nos vemos atrapados en caras del miedo, en caras del sufrimiento? Pero muy especialmente, ¿qué hacer cuando esas caras nos hacen lastimar o nos lastiman en nuestras relaciones santas? ¿Cuáles son las relaciones santas? ¿Cuáles son las relaciones especiales? Las relaciones santas son aquellas relaciones en total coherencia y comunicación de ti con el otro y del otro contigo. Y allí es donde nos volvemos uno en la totalidad de la filiación. Porque recuerda, hay un dicho muy bonito, muy especial, donde dos o más se unan en mi nombre, ahí estaré yo, en la filiación, en la totalidad. Entonces, ¿qué hacer cuando en unas fechas, como diciembre, por ejemplo, que ansiamos seguir esa tradición, esa verdad a medias, cómo escondes la verdad, cómo escondes la realidad a la vista? Entonces nos presenta, sí, que la paz es la esencia de la Navidad, se nos presenta que la felicidad es la esencia de la Navidad, se nos presenta que la unión familiar, que la paz interior es la esencia de la Navidad, pero también se nos presenta
en nuestra realidad distorsionada, realidad entre comillas desde la irrealidad, se nos presenta carencia, enfermedad, separación, sufrimiento, ira, rencor, tristeza, abandono, etcétera, etcétera, muerte. ¿Qué hacer cuando nosotros tenemos todo ese dolor o que percibimos a pesar de todo ese dolor? ¿Qué hacer cuando nosotros no entendemos el significado real de la Navidad, aunque se nos esté presentando? ¿Qué hacer cuando todos los demás nos están representando algo que nos lastima, nos hiere, nos apuñala, o que simple y llanamente no entendemos o no sabemos de dónde obtenerlo? Te voy a platicar una pequeña historia antes de seguir con esto. Desde mi humanidad, gracias a Dios. Cuando yo era niña y empecé a tener esa conversación interna, esa dualidad, esa conversación en mí, como existe en ti, como existe en todos, no, no estamos locos. En realidad, todos, aquel que te diga que no, entonces hay que escarbarle. Todos, absolutamente todos tenemos esa conversación dual de forma interna. Las abuelitas tenían razón. Llega un momento en que tenemos un angelito bueno y un angelito malo. Llega ese momento en que nuestro espíritu, nuestro verdadero ser, permanece latente, hablándonos literalmente al oído, haciéndonos entender, intentando haciéndonos entender que ahí estamos, que fuimos creados para disfrutar, gozar, compartir, dar y recibir. Pero también existe ese angelito malo, esa dualidad donde empieza el estar juzgando, el estar criticando, el estar cuestionando y muy especialmente el estarse comparando el otro con nosotros o nosotros con el otro o los otros. Entonces, cuando nosotros tenemos esa conversación, empieza a crecer sin darnos cuenta algo en nosotros, que aquí ya lo conocemos. Y puedes ir a todas las clases anteriores y recuerda, el pensamiento irreal que se creyó real en nuestra mente y que cree que tiene el derecho y la capacidad de crear a través de nosotros es el ego, el pensamiento irreal, el miedo, con todas sus caras. ¿En dónde se encuentra? Se encuentra incrustado en la mente. El único centro de mando desde donde puedes crear. La ilusión que creemos realidad, el mundo en el que hemos estado viviendo por cuántos años, 15, 20, 30, 50, 100 o toda una eternidad pasada que nunca ha existido en el presente actual en el que somos hoy. O bien, estamos ya creando desde la realidad del ser espiritual a través de la paz, de la tranquilidad, que son los termómetros de nuestra academia. Y eso nos llevará inminentemente al amor. Te comentaba que cuando yo era niña, empecé a cuestionar desde muy chiquita, situaciones tales como conocer lugares en mi mente que jamás había visto, personajes de vestimentas que jamás había visto ni siquiera en una revista, conversaciones, palabras, emociones, sentimientos. Y en el mundo podemos decir, no, es que todo eso lo traemos de forma epigenética, han sido reencarnaciones. Es conocimiento inminente a través de la eternidad presente. Sin embargo, hubo entre muchas otras anclas emocionales, mentales, sentimentales y creí que espirituales en el transcurso del tiempo, que entre muchas otras anclas hubo una que al principio yo no entendía. Obviamente era una niña, más cálculo más o menos como a los 4, 5 o 6 años máximo. Empecé con eso. Pero después cuando joven y ya más grande, mucho menos la entendía, me llevó a lugares muy oscuros. Aproximadamente cuando empezaba o transitaba entre el 15 de noviembre
y el 20 de noviembre, yo empezaba a caer en un estado de depresión, en un estado de ansiedad, en un estado de tristeza, en un estado de transición en el tiempo a ira, rencor, resentimiento y muchas caras obscuras del ego, de la oscuridad misma. No entendía. Y había una particularidad. Cuando yo era niña, empecé a darme cuenta que una de las fechas que más me gustaba, por el significado, que aunque en ese momento no sabía las palabras, entendía el significado y entendía la profundidad del significado sin palabras. Y eso es Espíritu Santo 100%. Entendía el significado de la Navidad, de juntarnos todos y compartir tranquilidad, amor, paz, dar y recibir. Sin embargo, soy la mayor. Sin embargo, hubo momentos de crisis en mi familia, económicos, emocionales. Gracias a Dios, nada fuera de lo aceptable, por llamar así. Pero el, el que esa emoción yo la sintiera exponencial y no entendiera por qué, me hacía vivir con más intensidad todavía esos días especiales, por llamar así, esa temporada especial, con una sensación de miedo desde el victimismo y desde el victimario, sin entender por qué y de dónde especialmente. Conforme fueron pasando los años, yo me fui preguntando por qué cada vez que va a llegar la Navidad siento esto, por qué cada vez que va a llegar diciembre empiezo yo a sentir ese agujero, hoy puedo decir ese agujero negro, justo en el centro de mi ser. Y sentía literal, sentía que me dolía existir. Sentía que me dolía que los demás existieran cerca de mí. Con el paso del tiempo empecé a darme cuenta que sin palabras sentía las emociones, los pensamientos, los sentimientos y el ser carente desde cualquier cara de víctima o victimario de los otros. Imagínate eso para una criatura de 8 años, de 12 años, y especialmente para un adolescente. Hoy yo jugué todavía unos años anteriores con ser el Grinch. Empecé a odiar la Navidad. Empecé a perderle el sentido real, y ahorita vamos a hablar de eso, de la Navidad. Empecé a buscarlo con la desesperación de sentir al menos un poquito de paz en mí, porque creía y sentía que provenía de mí toda esa ansiedad, todo ese dolor, toda esa tristeza, toda esa conversación que cada vez entre más iba creciendo parecía que me estaba volviendo esquizofrénica. Sentía como los sentimientos, las emociones de los otros transitaban así por mi cuerpo y por mi sentir, por mi pensamiento, por mi energía. Con el paso del tiempo, y para no ocuparle el tiempo al verdadero mensaje, con el paso del tiempo me di cuenta que era una sensación que provenía de mí, que tomaba de los demás, pero que tenía un significado. Y entendí entonces, justo cuando todo lo que ingresaba, te estoy hablando más o menos de unos 29, 30 años, me encantaba ser el Santa, compraba todo lo que podía, gastaba todo lo que podía, iba a las mejores tiendas, me iba a las mejores especiales, daba, y sentía que lo que daba no era suficiente, pero especialmente sentía que lo que recibía no era suficiente. Me daba al 100% y sentía que todos los que se venían y se pegaban como lapas a mí en el sentido emocional, en el sentido sentimental, y estoy hablando desde los más desconocidos
en lo más lejano hasta los más cercanos, que son las relaciones especiales, tus abuelos, tus padres, tus tíos, tus hermanos, tus primos, los invitados, y que todo el mundo llega perfumado, riéndose, comparten comida, comparten bebidas, ja, 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 pero yo sentía ese dolor interno, sentía cuando estaban sufriendo una pérdida de un ser amado, sentía cuando estaban sufriendo y asustados porque no tenían para seguir el siguiente día, sentía cuando estaban guardando resentimientos y emociones malsanas dentro de sí mismos. Yo lo sentía siendo una niña, siendo una joven, hasta que poco a poco me fui encontrando. Entre broma y broma, siempre he sido el Grinch de mi familia. Hasta que hubo un momento en que ya con el libro de Un Curso de Milagros en la mano, empecé a jugar el despersonalizarme, pero no podía, porque tampoco todavía no sabía manejar al 100 el drenar todas esas emociones que de forma consciente o inconsciente, en su gran porcentaje, en su gran infinito porcentaje, todos aquellos seres que percibían ese vórtice de salida, de escape, de forma energética, drenaban a través de este ser humano la energía reprimida en una temporada, en un tiempo, que aunque el significado estaba por encima, no lo reconocían. Y lo que era peor, tampoco yo reconocía el significado real. Pero como vórtice de salida, y no soy yo, somos millones, esos seres que justo en las épocas más luminosas, porque en realidad eso es una época de luz, somos los seres que más percibimos la energía densa. Si eres uno de ellos, te tengo la buena noticia. Sí, sí eres un vórtice de salida de energía. Si eres un dren, eres como la válvula de escape, pero no necesariamente en tu humanidad te tienes que quedar con todo eso. Déjame explicarte lo que yo he entendido a través de Un Curso de Milagros. En el capítulo 15, en el capítulo 15 tenemos un mensaje que es maravilloso, que se llama el instante santo. El mensaje viene en todo el capítulo, pero hay una parte que es la sección 11ª y que se llama la Navidad como símbolo del fin del sacrificio. Fíjate hasta dónde llega Un Curso de Milagros. Te desmenuza tu humanidad, pero cometemos un error particular. Queremos entenderlo con la sapiencia del humano. Queremos discutirlo en nuestra mente, con nuestra mente egoísta. Queremos percibirlo desde nuestra humanidad, desde el miedo, carencia, pérdida, enfermedad, tristeza, odio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Navidad tiene un significado mucho más profundo todavía. La Navidad tiene un significado que va más allá de llenar tus tarjetas de crédito. Tiene un significado que va más allá de comprar el amor. Tiene un significado que va más allá de reclamar o de lamentar el pasado. Tiene un significado que va mucho más allá de extrañar a quienes no supimos valorar cuando los teníamos en materia y a quienes no recibimos en energía, en el espíritu, hoy que se encuentran en el verdadero hogar. Tiene un significado mucho más profundo para aquellos que no entendemos aún que la Navidad se trata, sí, de extrañar la materia que ya no se encuentra, el pasado, de agradecerlo y de soltarlo y de permitir aquella energía que nos da vida en el presente porque fue real,
y permitirle a esa energía que desde un presente real, todo lo que hoy tenemos, gocemos el verdadero nacimiento. ¿Qué nacimiento? Nuestro nacimiento. Nos han enseñado que somos seres separados, que no pertenecemos, que tenemos que ser observadores del ser, que tenemos que ser observadores de lo que no es. Sin embargo, cuando desde la espiritualidad nos convertimos en el verdadero observador para dejar fluir desde el conocimiento el verdadero ser, nos encontramos que fluimos desde el amor en lo que verdaderamente somos. ¿Qué somos? Seres espirituales teniendo una experiencia material en este mundo de tercera dimensión. Sí, pero ¿cómo vamos a disfrutar si extrañamos a los que se fueron? Sufrimos, lamentamos, necesitamos, carecemos de su presencia. ¿Cómo vamos a gozar un nacimiento si no tenemos lo que necesitamos y que creemos necesitar? ¿Cómo vamos a gozar cuando nos encontramos en un hospital, cuando tenemos carencia emocional, material, física, amorosa? ¿Cómo vamos a gozar? Porque estamos todavía separados del ser. Estamos queriendo encontrar en esa relación especial de lo que fue o de lo que creemos que está en lo que fue hacia un futuro que me debe, queremos encontrar una paz que no tenemos a partir de nosotros. Entonces, vivimos el nacimiento constante, el renacimiento constante y el significado en el tiempo, es decir, la Navidad, el significado del evento mismo, lo vivimos desde el sacrificio. ¿Por qué desde el sacrificio? Porque en el mismo instante que nosotros dejamos de ser sacrificados, entonces renacemos. ¿Quién nos sacrifica? Tú te sacrificas a ti mismo. Yo me sacrifico a mí mismo. Nosotros nos sacrificamos a través del otro, en nosotros mismos. Si tú eres la solución, si tú eres el milagro para el otro, haz el milagro. Si tú eres quien recibe el milagro, gracias a la fluidez del otro, hazle el regalo de ser el milagro del dar para el otro, siendo el recibir. Haz el milagro de dar la libertad al otro y obtener la tuya a través del perdón, a través de dejar de juzgar, que es el camino del amor. Te decía que estamos en el capítulo 15, en la sección 11. En mi libro es la página 362. Y te voy a leer ciertos pedacitos para que vayamos fluyendo. Dice, tus hermanos y tu padre, es decir, tu creador, tus hermanos, la filiación, es decir, todo ser vivo creado, desde las plantas hasta tus hermanos carnales, el ser humano, sí. Todos tus hermanos, la filiación, y tu padre, el creador, el origen, la fuente, la universalidad, el uno, Dios, se han vuelto por unas cuantas relaciones, todos tus hermanos se han vuelto muy temibles para ti y estás dispuesto a regatear con ellos por unas cuantas relaciones especiales. Fíjate nada más la profundidad de esto. Todos tus hermanos, es decir, la filiación completa, y tu creador, tu origen, se han vuelto muy temibles para ti y estás dispuesto a regatear con ellos por unas cuantas relaciones especiales. ¿Cuál es el origen de la Navidad? Vamos a reunirnos, estemos donde estemos. Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo,
festejos especiales, pero vamos a hablar especialmente la Navidad y su significado. Vamos a juntarnos. Ah, pero cuando nos juntamos a sacar los trapitos sucios y lavarlos sobre el nacimiento si es necesario. Tú fuiste, tú me dijiste, tú me hiciste, tú no me diste. Ah, mira, mira, pues esto y el otro. No quiero ir, si quiero ir, no quiero compartir, fulanito, manganito, penga. O sea, se hace un nido de víboras, respetando obviamente a las víboras. Se hace un desmadre emocional, mental o en la relación misma, atrayendo lo que no es, estando o queriendo estar con nuestras relaciones especiales. Teóricamente, nuestras relaciones especiales son nuestros núcleos centrales, padre, madre, esposo, esposa, hijos, hijas, tú. Obviamente tú eres el núcleo. Fuera de ahí sigue nuestro núcleo secundario, hermanos, hermanas, parientes políticos, tus cuñados, tus cuñadas, tus sobrinos y etcétera, tus amigos y los amigos de tus amigos y toda esa gente que te encanta estar diciendo que no pasa nada y que estás risa y risa, feliz, estando, haciendo, pero que en el fondo hay algo que no proviene del origen. Entonces, nos dice aquí que nos estamos regateando esa felicidad, ese gozo por permanecer en un equilibrio, entre comillas, con nuestras relaciones especiales. ¿Por qué un equilibrio, entre comillas, y por qué regateando con nuestras relaciones especiales? Porque nuestras relaciones especiales son las que nos reflejan en primer plano nuestras verdaderas caras del miedo. ¿Tienes algo que reclamarle a tu papá o a tu mamá? Ellos fueron el conducto de tu entrada. No hay nada que reclamar. Hicieron lo mejor que pudieron dentro de su ignorancia o dentro de su camino mismo para poder sobrevivir y ayudarte a sobrevivir. Aún hubiese sido en el abandono, aún hubiese sido en el maltrato, hubiese sido en lo que fuera. Era lo que tenían en las manos. Y de una u otra manera tú llegaste aquí y estás escuchando esto y es para ti. Tienes algo que reclamarle a tus hijos, a tus hijas. Tienes un miedo de lo que están haciendo o de lo que están dejando de ser. No les tienes nada que reclamar a ellos. Tu ejemplo es lo que servirá en su proceso. Sí, solo sí, tienen más de 25 años. Porque después de los 25, literalmente es su bronca. Ellos tienen que seguir su propio proceso en la vida. Y desde nuestra parte como padres o como madres, lo único que nos resta es bendecir cada paso y cada decisión que tomen. Verlos desde nuestra perspectiva y nuestra proyección hasta la visión perfecta en la perfección de la creación misma. Y ese es el verdadero papel como padre o como madre. Como hijo, honrarás a tu padre y a tu madre, sea quien sea y haya sido como sea. Tú lo honras. El resto no te corresponde. Como padre o madre, si son menores de 25 años, te corresponde ser el algoate en su cola, literal, desde el ejemplo. Y si son muy pequeñitos, desde la corrección amorosa. ¿Pero qué te enseñaron? Gritos, sombrerazos, golpes, reclamos, juicio, 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 juicio. Hoy estás consciente. Hoy estás consciente. Y si no tienes más que dar, date en amor, que es lo único que un hijo necesita. Y si no tienes más que recibir que su amor, bendícelo, prospéralo, abúndalo en lo saludable y en lo eterno, porque esa es tu verdadera función. El resto, el resto son tu proyección. Y si hay algo desde la ira, la carencia, el reclamo, hasta el dolor mismo, en lo físico, en lo emocional, en lo mental, libéralo.
porque esa es tu regateada, ese es tu propio grillete. Suelta, libera. Ese es el sentido de la Navidad. Y ahorita lo vamos a ver más profundo. Entonces nosotros estamos regateando la totalidad de la creación con nuestras relaciones especiales. Ah, pero en Navidad nos regocijamos. Vamos con la frágil, indeleble, quebrantable esperanza de que no vaya a pasar nada, con la certeza de que va a tronar. Imagínate, vamos a la guerra sabiéndola perdida. Pero el amor no tiene guerra, el amor no tiene luchas, el amor no tiene defensa, el amor simplemente es amor. Y en la Navidad, ¿qué hace? Nace la esperanza, nace el verdadero amor. Hoy, en este 2024, ni siquiera nos preocupamos y nos ocupamos en pensar que nace un significado. En la gran mayoría y en el gran porcentaje ya ni siquiera nos preocupamos por darle el significado material, el nacimiento, o darle en nuestra mente el significado a una imagen mental, un niño, un bebé recién nacido, ¿no? Ahora tenemos significados materiales, tenemos metas y objetivos emocionales, mentales, materiales. Y está perfecto, si eso es lo que te da paz, eso te da tranquilidad, no hay ningún problema. ¿Sabes dónde está el problema? Cuando empezamos a hacer crecer en este renacimiento al monstruo que llevamos dentro y que creemos que somos el ego. Entonces, no sigas tratando de mantener tus pensamientos separados del pensamiento con mayúscula que se te ha dado. ¿Qué significa esto? Que fuiste dotado, que fuiste dotada de una mente creativa, una mente que si está siendo dirigida como ese centro, ese control de mando que eres en tu cuerpo mental, desde el espíritu que eres, entonces tu creación será hacia el amor, con mayúsculas. Pero si tu centro de mando está siendo manejado por tu creación desde el ego, entonces agárrate, porque lo menos que vas a crear es una mala cara en ti hacia los otros o de los otros hacia ti. Eso sería lo de menos. De ahí en fuera estamos hablando serios problemas entre todos o experiencias horrorosas como son guerras, hambrunas, carencias, muertes, duelos. Sí, 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 Pati, pero yo estoy sufriendo un duelo, yo estoy sufriendo una pérdida y todavía me duele hace 5 meses, hace 5 años, hace 20 años, hace 5 días, hace 5 minutos. Tuvimos nuestra oportunidad y no nos resta más que agradecer la oportunidad. Y no nos resta más que entender que no somos un cuerpo. En el duelo es el salto cuántico más grande, el duelo por una pérdida de una relación especial. ¿Quién es una relación especial? Te lo recuerdo. Tus padres, tus madres, tus hijos, tus hijas, tus hermanos, tus esposos o esposa, tus seres más del núcleo. Es que yo todavía no puedo dejar de extrañar. Honra en vida el espíritu que ha vuelto a casa. Honra en vida. Sí, pero a mí me lo mataron, a mí me lo desaparecieron, se enfermó, no era justo, murió sin ser es niño, grande, pequeño, no era justo. No perteneces a este juego. Jamás va a ser justo mientras no entiendas que eres un jugador, que no pertenece al juego.
y tu creación también son jugadores. Por eso, cuando tienes la fortuna de crear desde el origen, desde la realidad, ¿quiénes son reales, más reales que la realidad misma? Tu padre, tu madre, tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, aunque sean transitorios, tus seres amados, pero no desde la dependencia, no desde esa soberbia de yo dirijo tu vida o me perteneces, no, desde la libertad del ser, desde la libertad de ser transitorio. Por eso estamos renaciendo, por eso tenemos el derecho de libre albedrío. Ejerce tu derecho de amar y deja que ejerza el otro su propio derecho. Pero dale el buen ejemplo de ti para ti mismo. Porque si tú eres el ejemplo, la existencia del renacimiento del amor, el otro no tiene otra salida, aún en su propio proceso, más que ser amor, especialmente si son tus hijos, especialmente si son tus hermanos o tus padres, especialmente si es ese ser amado que te ama y que lo amas. Porque en el siguiente instante no sabemos si vamos a estar. Ay, qué triste, no voy a estar, no va a estar. No, tesoro, disfruta el instante porque es lo único que tienes. Y así como es, desde la tranquilidad y la paz, es como tenía que ser. Cualquier cosa que produzca ansiedad, prisa, carencia, enfermedad, dolor, tristeza, duelo, reclamo, ira, cualquier cara de miedo no es real. No estás renaciendo tú, estás fomentando el renacimiento del ego. Entonces, ¿de quién se trata el renacimiento? ¿Cuál es el verdadero significado del nacimiento del ser crístico que permaneció consciente hasta el último instante de su día? Una lección más. Nací inocente, permanecí inocente y consciente, despierto de quién soy. Y eso vine a enseñarte. Soy el ser crístico que nació dando fe de la realidad, de la inocencia, de la conciencia de existir en este juego de la vida a través de una materia creada por energía del origen mismo, en un temporal transitorio. Eso es lo que eres tú, eso es lo que soy yo y es lo que somos todos dentro del juego. Y lo maravilloso es que todos somos el juego mismo. Permanecer consciente es el verdadero nacimiento. Permanecer consciente es el símbolo de la Navidad, porque la Navidad como símbolo en el mundo tiene una estrella que significa luz, que significa guía, que significa seguridad. Entonces, siguiendo que el símbolo de la Navidad es una estrella, una luz en la obscuridad de un pensamiento irreal que te muestra cientos y miles de caras en cada instante que tú crees traer del pasado, distorsionar el futuro y perderte de un maravilloso presente. La Navidad significa esa luz, esa realidad que ilumina
a ese ser que creyó ser tú, ese pensamiento que en el mismo instante que vuelve a la luz, se mimetiza y vuelve al origen y desaparece. Desaparece el duelo. ¿Por qué? Porque sabes que tu ser amado existe y toda una vida creyendo que no somos nada para entender que trascendemos, que no sé dónde carajos está, pero está porque lo siento, la siento. Y toda una vida pensando que no era merecedor, que no era merecedora, que no tenía, cuando me doy cuenta que no me hace falta nada porque lo tengo todo. Esa es la abundancia. La prosperidad es el saberte capaz de dar y de recibir de lo que te hace feliz, de tu misión, de tu don, de tu verdadero ser. Estás aquí por algo. Has nacido y estás renaciendo y renaciendo y renaciendo constantemente para tener esa certeza de que eres porque eres por algo. Y esa gran oportunidad de ser tú, dándoles la oportunidad de ser a los tuyos desde el origen. Así, cuando te vayas, cuando se vaya, así sea el instante siguiente, sabrás que no eres cuerpo, que el cuerpo fue un traje maravilloso que te prestaron, como esa ropa que vas a usar en Navidad, como esa ropa que has separado para Año Nuevo. Es este traje. No somos un pedazo de carne caminando, esperando a ver quién nos latiga, quién nos lastima. Ese no es tu hermano en la filiación. Ese no es el Padre, el Hijo en la creación. Eso no eres tú. El significado de la verdadera Navidad proviene de la inocencia, ese niño recién nacido, hacia la eterna inocencia y la eterna existencia, que es el significado de la resurrección. Cierto, tenemos que morir para nacer. Y hoy eso es en el nacimiento, en la Navidad, que es lo que significa natividad, nos invita a refulgir, a resurgir, a brillar desde nuestro verdadero ser, de adentro hacia adentro y de adentro hacia afuera, porque lo único que somos ese ser que estamos aquí, dentro, ese ser que sentimos, ese verdadero amor. Eso es lo que somos. Entonces, si nosotros somos eso, significa que el nacimiento proviene y es en nosotros, para nosotros. Sí, eso es lo que nos han querido decir de forma disfrazada desde que nacimos, desde que éramos niños, desde que nos regalaban en la bota, desde que llegaba el Santo Claus, desde que llegaba el niño Dios con los juguetes, desde que llegaba los Reyes Magos, pero no era lo que nos traían, no era el significado de lo que nos platicaban, porque recuerda, ¿cómo escondes la verdad? Si eres el ego, ¿cómo escondes la verdad? Porque si sabes la verdad, entonces todo se va para el ego. ¿Cómo escondes la verdad? A la vista. Se trata de ti, de tu propio renacimiento, de retomar esos votos y decir que tú no crees en el sacrificio, porque eres el amor, tú eres el origen, tú eres la inocencia, tú eres el reflejo del todo, del uno en nosotros y en ti. Y a partir de ti es el verdadero nacimiento. Y a partir de ti y tus relaciones santas es el verdadero crecimiento de la inocencia eterna. Los otros son inocentes. ¿Por qué? Porque tú permaneces en constante inocencia. Por consiguiente, el que te refleja y el que reflejas es inocente por toda la eternidad.
Ese es el verdadero sentido del nacimiento. Así que si hoy eres el que da, siéntete honrado, honrada a millones y millones de eones. Si eres el que recibe, recibe con toda esa honra, porque la prosperidad del otro se multiplicará a través de ti y la tuya fluirá a través de la del otro. Esa es la verdadera importancia del dar y el recibir. La cosa material, eso no tiene importancia. Si tienes la fortuna de fluir desde la materialidad, comparte y disfruta. Si tienes la fortuna de entender desde el origen, de la sencillez, de la inocencia, del dar y recibir la verdadera luz, disfrútala y gózala. Dale sentido hoy a tu vida, dándole sentido a la vida del que dio la vida por ti y por mí, desde el momento que nació, siendo eterno desde que ingresó, siendo inocente desde que ingresó, siendo consciente desde que inició hasta el momento en que salió. Esa es la verdadera lección. Entonces, yéndonos a esto que hemos estado platicando, voy a terminar de leer esto. Dice, en la parte número 7 del capítulo 15, en la sección número 7, es la página 364, dice, el príncipe de la paz nació para restablecer la condición del amor, enseñando que la comunicación, el enlace con el origen, continúa sin interrupción, aunque el cuerpo fuese destruido, siempre y cuando no veas al cuerpo como el medio indispensable para la comunicación. ¿Qué significa esto? No somos un pedazo de carne caminando. No somos un pasado. Ni siquiera podemos crear un presente o un futuro lo más mínimo acercado a la realidad. Disfruta el amor. Invoca al amor. El Espíritu Santo, que es tu medio de comunicación. El ser crístico, que es tu hermano mayor, el camino, la verdad y la vida, sin religiosidad, sin dogma, sino desde la verdadera inocencia. Llevan inminentemente al conocimiento y al disfrute, al goce y al eterno ser del verdadero ser en el presente eterno. Perdona lo imperdonable e invoca al Espíritu Santo. Deja de enjuiciar lo enjuiciable e invoca al Espíritu Santo. Renace en el ser crístico y vive eternamente inocente, al menos de forma consciente, sin la S, por el siguiente año. Pero si tenemos el gozo de sabernos conscientes, despiertos, de saber quiénes somos, en el juego que estamos y hacia dónde vamos, nuestro hogar. Disfrutemos el instante presente en profundo agradecimiento, salud, prosperidad, paz, armonía, abundancia, siendo lo que somos. Un ser espiritual, teniendo una experiencia material a través de este mundo de tercera dimensión. Tú y los otros y yo y todos. Vamos a salir del juego. Disfrutemos el juego. Agradezcamos a los que fueron. Gocemos a los que son. Y después nos divertiremos con las experiencias que nos llevemos a casa
de este juego material. Cierra tus ojos. Vamos a dar una oración que nos entrega nuestro hermano mayor, a quien festejamos en este cumpleaños, y a quien festejamos porque es el lenguaje que nosotros conocemos. Si fuésemos entendedores de otro lenguaje espiritual, estaríamos festejando muy probablemente otro cumpleaños en otra fiesta. Pero hoy, como entendemos este lenguaje, como tu corazón entiende este lenguaje, el Espíritu Santo, el ser crístico, nos entrega la siguiente oración. Cerramos los ojos y decimos: te entrego al Espíritu Santo, nos dice nuestro hermano mayor, como parte de mí mismo. Sé que te liberarás, a menos que tú quieras valerte de ti para aprisionarme a mí mismo. En nombre de mi libertad, elijo tu liberación porque reconozco que nos vamos a liberar juntos. ¿Ok? Ahora la vamos a orar de nosotros a todo aquel que nos encontremos en el camino en el próximo año hasta llegar a la siguiente natividad. Ni siquiera le pongas cara, solamente siéntelo en tu corazón, porque aquel que se cruce contigo reflejándote a ti mismo va a recibir esta siguiente oración de ti hacia él. Te entrego, hermano, al Espíritu Santo como parte de mí mismo. Sé que te liberarás, a menos que quieras valerme de ti para aprisionarme a mí mismo. En nombre de mi libertad, elijo tu liberación porque reconozco que nos vamos a liberar juntos. Hoy nacemos inocentes, permanecemos inocentes y seguiremos inocentes por toda la eternidad, a menos que queramos ser prisioneros, aprisionando al otro. Somos libres desde el amor, desde el origen, desde la creación. El Espíritu Santo es nuestro lenguaje, el ser crístico es nuestro maestro y la mente es el centro de control de la creación. Sé feliz, disfruta esta Navidad, gozando y agradeciendo a los que están o a los que no están. Y recuerda que la comunicación directa con el ser proviene de la quietud, del silencio, del dar y el recibir y del profundo agradecimiento de tener la oportunidad de jugar el juego de la vida, no desde un cuerpo, sino desde una mente recta, desde un espíritu libre. Hoy yo soy Patricia Flores Félix, el personaje, terapeuta existencial, paliativo y tanatológico. Me reflejo en ti, me encuentro en ti, en cada uno de los que tus ojos verán, en cada uno de los que los ojos míos, en cada uno de aquel que percibimos desde la realidad del ser, desde la libertad del amor, desde la verdadera creación. Cualquier imagen que nos refleje amor con mayúsculas. Que tengas una feliz Navidad, un hermoso renacimiento y un muy, muy bendecido año nuevo. Nos vamos a ver y nos vamos a ver muy pronto. Hasta luego.